Octubre es mi mes favorito, ya que es el mes de mi cumpleaños. Supongo que por eso soy una autumn child. Para mí el otoño no es solo una estación, es colores cálidos, es sabores limitados especiales y una sensación de calma y renovación, igual que los árboles cuando cambian sus hojas. Es calabaza, caramelo, boniato, castaña. Es Halloween y es una noche de manta y peli de miedo. Este año quiero compartir contigo cómo disfruto del otoño desde mi estilo de vida fitness y cozy. ¿Qué tal? Buenos días. Voy de camino al gym, que hoy toca entreno de piernas. Bueno, piernas y glúteos, pero la primera mitad es más enfocado a piernas. Y voy a entrenar hoy de nuevo con mi amigo Ryuya, que como sabéis los martes normalmente entreno con él y hoy es martes, así que nada, me va a crujir como siempre pero bueno, para eso voy, ¿no? Aquí voy con una sudadera, ya por fin estoy muy contenta porque ya empiezan a hacer días mucho más fresquitos, está un poco lluvioso, me encanta este tiempo, el otoño, porque soy una autumn child, soy una chica nacida en octubre y creo que por eso me gusta tanto. De hecho, dentro de unos días es mi cumpleaños, así que también lo celebraré, también lo enseñaré por aquí, lo que haga y demás. Y eso, había pensado hacer un vlog un poco más enfocado al otoño, un vlogtober, y como está haciendo este tiempo ya, pues está acompañando la verdad el clima, así que nada, muy bien. Y voy a ver qué tal va el entreno, espero que muy bien como siempre. Ahora ya estoy con mucha más energía y cada día haciéndome un poquito más fuerte, así que lo estoy disfrutando mucho la verdad el entreno. Vamos a darle. Try more. No. Yes, you can. I did already 2 sets. No. Yeah, just do like one more. Yeah. Bueno, terminado el entreno, ha sido un entreno de casi 2 horas de piernas
Me han reventado al principio las jacas, pero bueno, he sacado incluso una serie más de la que se suponía que tenía que hacer, que solo tenía que hacer 2 series, porque en la segunda llegué a 12 repeticiones cuando tenía que tirar a 8 o 10, una cosa así que al final subí peso, 5 kilos más a cada lado, y al final, bueno, con ayuda de Ryuya pues he conseguido 6, creo, repeticiones. Así que nada, muy contenta, pero machacada la verdad. Ahora voy a comer para reponerme. Estoy en la estación de Ikebukuro, que es una de las estaciones más grandes de Tokio. Es una Tamina X, que le llaman aquí. Es una de las estaciones donde cruzan más líneas de tren al mismo tiempo, igual que la de Shinjuku. Y bueno, he venido porque tengo cita en la peluquería, por eso me veis un poco de malos pelos. Estoy maquillada, pero el pelo no me lo llevo bien, porque luego voy a ir a cenar para celebrar mi cumpleaños con mis amigos. Entonces he aprovechado para venir, ya que me tocaba, porque voy a hacerme el famoso alisado japonés, que es como una permanente para que las raíces, bueno, y el pelo en general se mantengan lisos. Me lo hago como cada 4 o 5 meses o así, porque la verdad es que daña un poco el pelo y no es lo ideal hacérselo tan a menudo. Entonces me lo hago eso cada 4 o 5 meses y ya me tocaba. Entonces, aprovechando que iba a quedar con mis amigos para cenar, pues he venido para ponerme guapa. Así que nada, ahora os enseño un poco. Ya he salido de la pelu, como veis, con mi pelo súper lisito. Es el alisado japonés, así como queda. Y solamente me lo he vuelto a hacer en las raíces, como un relleno, digamos, ¿no? Porque el resto del pelo estaba más o menos bien, pero ya se me rizaban bastante las raíces. Así no me tengo que planchar el pelo cada vez que me lavo la cabeza. Y ahora voy a ir a comprar unos donuts antes de comer con mis amigos para llevarlos y comerlos juntos. En Tokio tenemos bastantes tiendas de Krispy Kreme, que son mis donuts favoritos aquí. Así que tienen una edición especial de Halloween, como veis, o de otoño. Antes eran solamente esos de otoño, pero a partir del 8 de octubre los han puesto con monstruitos, ¿no? Por Halloween. Y son de los sabores típicos del otoño aquí, que siempre tienen hasta su palabra, que es Imo Kurikabocha, que significa batata dulce, castaña y calabaza. Así que de esos sabores son. Bueno, parece que es que estoy viniendo de nuevo a la oficina, porque resulta que el restaurante donde voy a comer con mis amigos está en la 5ª planta del mismo edificio donde está mi oficina, que está en la planta 37. Así que nada, recuerdos de Vietnam para venir a la oficina un fin de semana, pero ese restaurante me gusta mucho y vamos a ver qué tal está la comida. Cumplir años en otoño siempre me ha parecido especial. Es una época tranquila, sin la prisa del verano ni el frío del invierno. Todo parece más cálido, más auténtico, incluso los momentos sencillos como una cena con los amigos. Me gusta pensar que el otoño es un recordatorio de disfrutar lo que tenemos, de la gente que nos acompaña, las risas que surgen sin planearlo, la comida que compartimos sin mirar el reloj. En días así no pienso en macros ni en metas, solo en lo bonito que es estar presente. Mirar a tu alrededor y ver a tus amigos riendo, disfrutando, eso también forma parte del equilibrio.
Tal vez por eso me gusta tanto celebrar en esta época, porque el otoño tiene esa forma tan amable de recordarnos que el cambio puede ser bonito, que dejar ir y empezar de nuevo no debe de dar miedo. Ataca, ataca. Halloween. Que hay belleza en lo simple, una pizza compartida, una taza de café caliente o unos donuts de calabaza y castaña para cerrar el día. Y aunque los años pasen, mientras haya momentos como este, me basta. Es que la señora me hizo un tour. No sé qué es, o sea, no sé la tienda de qué es. Ah, no, la bolsa de cine le va. Es tipo notario. Tiene pinta de que es algo que se rompe. Sí. Pensaba que no, bueno, sí. Ay, qué bonito. Pero tienes las tarjetitas y todo. Pero es que estuve en Shiga y hay un pueblo muy famoso donde hacen como mucha alfarería y cosas así. Siempre te paran en todas las tiendas. Y esas son Esto es como súper de Carcator Sakura. de otoño. Es también de Shiga. No, esas Esto es chico. sí. Y la otra es Murasaki Motoama. Lo dijo la tía de la abuela, te voy a buscar lo de Todo otoñal. Huele a cosas. Huelen. Debe oler a rosas, debe. Y es que lo han cambiado por un concha de esos de... Qué bonito. Esto es scrap para el cuerpo. Ahí para competir. Para el 15, para el 15. Es que yo he buscado a ver qué le puede usar la gente que hace regalar a mi bodybuilding. amiga competidora. Hay crema de manos. Crema de manos. Esto es como... Como de toilette. Sí. Y esto es para las uñas. Hay que hacer las mil carantonas. Bueno, Muchas gracias. ahí lo tienes, cariño. El reo me ha regalado un vale del Zara. Me tenéis aquí preparada en plan arguiñano, que ojalá tener una cocina como la suya, pero bueno, todo se andará. Y voy a hacer hoy un par de recetas fit otoñales. Primero voy a hacer como un bizcocho de calabaza y luego voy a hacer un pumpkin spice latte fit. Obviamente los dos llevan calabaza y los dos llevan especias de las típicas que se le ponen al pastel de calabaza y tal, que son canela y allspice, y también debería tener un poco de jengibre, pero no tengo. Pero bueno, tampoco cambia mucho. Entonces voy a empezar a cortar la calabaza y la voy a meter en el microondas para cocerla y a partir de ahí os enseño qué tal. Tengo todos los ingredientes listos más o menos, como habéis visto, y ya solo queda batirlo todo. Normalmente lo hago aquí en esta mini blender, pero también con una batidora de vaso normal también sirve. Así que nada, batirlo, meterlo en un molde y ponerlo en el horno unos 25 minutos más o menos a 170-180 grados, es lo que lo suelo poner yo, así que voy a molerlo. Este es el resultado final. Ha quedado un poco plano. No ha subido tanto porque no tiene muchos carbohidratos, porque de hecho esta es la receta que yo me hago todos los días en mi comida 4 del día de descanso, porque tengo los carbohidratos más bajos y por eso solo son 30 gramos de avena, un poco de calabaza, ¿no? Entonces
así tal como está ahora mismo, son 225 calorías, unos 25 gramos de proteína, 30 de carbohidratos y 2 o 3 de grasa, nada más. Sin embargo, yo tengo grasas también en esta comida, de hecho me la han subido en esta última revisión que hice con Mauro, entonces le voy a añadir crema de almendra también y en total pues van a subir las grasas unos 11 o 12 más, y como es crema de almendra pues también sube un poco la proteína y así llego a los macros de esa comida que tengo que comer. Y ahora, ya que tengo todo esto montado por aquí y esto está sucio, voy a aprovechar y os enseño cómo hago el Pumpkin Spice Latte Fit. Aquí voy a poner unos 150 mililitros de leche de almendras. Pongo el poquito de calabaza que había dejado aparte, más allspice, más canela y un poco de edulcorante también. Y una vez está todo bien molido, lo voy a poner aquí en esta taza, que como veis pone Pumpkin Spice Season, así que viene súper al pego. Pongo todo aquí y ahora lo voy a calentar en el microondas para que la leche esté caliente y ya luego le pongo el café. Tengo aquí esta cafetera Nespresso. No hace falta hacerlo con una cafetera Nespresso ni mucho menos, pero es que resulta que tengo por aquí estas cápsulas. Son sabor Pumpkin Spice Cake, aunque en realidad no saben a casi nada, o sea, solo saben a café. Pero bueno, voy a usarlas y así como que le doy un toque un poco más otoñal también. Y así termina un día más, con sabor a otoño y un poco de calma entre el trabajo, los entrenos y los pequeños placeres de esta temporada. Al final se trata de encontrar el equilibrio entre cuidarme y disfrutar, entre disciplina y momentos dulces. Gracias por acompañarme en este mini Vlogtuber especial. Y si te ha inspirado, dale a like, suscríbete y cuéntame en los comentarios cuál es tu forma favorita de disfrutar el otoño. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!